Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida. Y es interesante porque la vida está inundando el cauce aquel de las películas cuando las películas eran solo películas. Y lo que decían era inamovible y nadie se lo cuestionaba. Y solamente los críticos decían si les había parecido bien, si era John Ford, qué buena película de John Ford, qué buena película de Godard, qué buena película, qué buena película. Pero esas películas estaban retratando, que ojo, que ya siempre digo que el arte no es un soldado y que puede haber disidencia en todas partes, pero la realidad es que el cine es un arte que tiene un siglo y que se ha construido en las manos de hombres burgueses, blancos y con poder. Y eso también se ha transmitido a los críticos. Los críticos con los que nos hemos formado son hombres que no han cuestionado el poder y les parecía que los indios estaban para matarlos, los negros para estar en la plantación y las mujeres para ser madres, novias, putas o santas. Entonces, cambia la vida. Está bien que cambie, no pasa nada porque haya otras miradas y otras voces. Vengo así en este programa porque el sábado son los Goya, 38 ediciones. Salta por primera vez el tema del Me Too en la industria de España. Esto es un Me Too que abarca todo. El cine y el deporte son negocios, son grandísimos negocios, son industrias que mueven millones y que tienen unos focos gigantescos encima. Pero lo que están apuntando los Dani Alves, los Luis Rubiales, los Carlos Bermúdez de la vida, están en todas partes. Y esto tiene que servir para romper el silencio, porque también estamos acostumbradas a que el silencio es la manera de combatir o por atenuar la violencia. Y eso tiene que parar, y esto está parando. Y es una maravillosa noticia que el cine tenga una dimensión política, que no haya ningún problema al hablar de esto. Este año, en los Goya, el 61% hay mujeres en un 61% dentro de las nominadas. Eso es debido a unas leyes de igualdad que promueven esa presencia. El año anterior era un 40% y si vamos un poco más para atrás rondaba el 20%, que es lo mínimo cuando tienes que votar a mujeres en papel de protagonista, reparto y en equipos básicos muy, muy feminizados como son el vestuario y el maquillaje. Es decir, los Goya nos sirven para dar una patada adelante, romper el silencio, y esa brecha es fundamental. Qué bonita homilía me ha quedado. Bueno, pues hoy vamos a hablar tenemos dos invitados que también son candidatos a los Goya y precisamente en sus películas se habla del silencio y las mujeres. Ojo, que Kevin Spacey, que fue uno de los primeros casos de Me Too, se ensañó en hombres. O sea que esto no es solamente una cuestión de mujeres, esto es una cuestión de abuso de poder. Y ahora ya vamos a hablar con dos nominados que están al borde de los Goya, con todos los nervios, por dos grandes películas. Es Hugo Silva, candidato por Un amor, y Elena Martín Gimeno, que diréis, ¿quién es? Pues es una directora catalana que ganó en Cannes y es candidata a Mejor Directora en los próximos Goya. Así que empiece la Script. Hola, ¿qué tal? Es que, hola, Hugo Silva está aquí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Hugo? Es que hemos empezado a hablar de tu buen año y no hemos parado. ¿Qué tal estás? Bien, un poco aturdido porque se ha juntado también dos promos con todas las galas de los premios, que son en sí mismas promo también de Un amor. Pero bueno, yo qué sé, es que la verdad es que el año pasado rodé mucho, pero nunca, sinceramente, nunca te pones a pensar, bueno, es que claro, esto puede estar nominado para tal, no sé qué, no. Y de repente ha sido como, sinceramente, para mí ha sido como un boom, como una sorpresa, ¿no? Tanta nominación, tanta gala, tanta cosa, pero bueno. Bueno, ya acabamos. La Script se emite el jueves, que es el jueves antes de los Goya. Ajá. Y bueno, pero tu balance de este año ha sido... ¿cómo lo ves un poco así en perspectiva? Dices, ¿cómo lo has vivido? ¿Tú te imaginas esto a los 27? Yo creo que a los 27 se fantasea más con esto. Pero ya llevaba un montón de años que no me puedo quejar, que de verdad que he tenido una carrera, he tenido mucha suerte
he tenido mucha confianza por la industria, o sea, se me han confiado muchos personajes que me han dejado crecer, me han dejado evolucionar. O sea, me siento bastante afortunado. Pero ya lo de los premios, sinceramente, era algo como que, bueno, como que no, ya no lo pensaba tanto. Los premios, además, me estaban empezando a hacer ilusión ya más por la familia, que, sinceramente, porque siempre me he sentido muy afortunado en la industria. Pero de repente este año ha sido, con un amor, ha sido una locura. Bueno, yo me acuerdo cuando Isabel Coixet, Un amor de Isabel Coixet, que todavía está en cines, pero bueno, ya dentro de nada también en plataformas, cuando Isabel Coixet ganó por La librería, pues un poco se lo dedicó a su madre como diciendo que no te lo creías que me lo iban a dar. O sea que la familia sufre. Yo creo que la familia sufre y se ilusiona incluso ya con el tiempo más que tú. Jo, macho, sí. Más que tú. Sí, también, ¿no? Un poco la presión. Claro, para decir, bueno, vamos a ver, aquí estamos. Sí, la presión. Te dicen, bueno, si no te lo dan no pasa nada, pero a ver si te lo dan. Claro, no, que fíjate que es verdad que os cansáis de decir con toda la razón que los premios no son una competición, que lo bueno es estar nominado. Totalmente. Y eso es maravilloso. Y en tu casa, ¿a ti quién te ha tenido porque tú eres como un hombre realista? A mí siempre me ha parecido un hombre con los pies en el suelo. En tu casa, ¿quién te ha atado? Yo creo que todo el mundo. ¿Ah, sí? Yo creo que todo el mundo, sí, porque además vengo de una familia muy, muy tierra. Pero sobre todo mi madre, que curiosamente mi madre fue la que un poco me metió en esto, o la primera persona que realmente pensó, este chico va a ser actor. O sea, fue mi madre la que realmente, bueno, la que me metió un poco en esto, con teatro amateur. ¿Y con cuántos años? Con teatro amateur, es que ni me acuerdo. Muy, muy o sea, pequeño. Muy chaval. Sí, muy, muy, muy pequeño salía a cambiar los muebles en compañías amateur o cosas así, o una frase o lo que sea. Creo que la primera vez que salí a un escenario digamos, ya con un personaje y tal, tenía 14 años yo. Y hice Danceny en una adaptación de Las amistades peligrosas. Pero bueno. Pero en una compañía que se lo tomaba muy en serio, pero que hacía solo una función en el José María Rodero de Torrejón de Ardoz. Y estuve ensayando, pues creo que 2 meses y pico, algo así. Y además recuerdo que cuando estrenamos, que era solo una función la que se hacía, terminé la función, me fui a una cafetería a comer una napolitana, me acuerdo, además que estaba comiendo la napolitana, y el director y actor protagonista de esa obra me dijo, bueno, bien, ¿no? ¿Te gusta esto entonces y tal? Y le miré y le dije, yo esto no lo vuelvo a hacer en la vida, porque lo pasé muy mal, pasé muchos nervios, pero qué va, luego al final esta profesión a mí también me ha agarrado a mí. Yo la elegí, pero también ella me... Claro, estaba pensando, una sola representación es un carpe diem de narices. Sí, pero bueno, claro, es que al final era una compañía amateur y lo que o sea, era el trabajo, digamos, era casi como un examen de fin de curso. Pero entonces lo que percibo mucho de vuestro lado es que esto es un inmenso sufrimiento y un inmenso placer. O sea, es como vais de una orilla a otra. A ver, yo esto sí que lo digo mucho. Esta profesión te tiene que gustar mucho, te tiene que apasionar, pero porque es que si no, no sé si merece la pena. Realmente no sé si merece la pena. Es una profesión en la que es peligrosa de sufrir mucha frustración. Ya. No digo que sea dura, ¿eh? Yo siempre que me dicen, esta profesión es muy dura, yo digo, no. O sea, hay profesiones... Yo he trabajado en cosas mucho más duras que esto. Pero sí que psicológicamente puede llegar a ser dura, pero claro, porque hay veces que que te puedes frustrar pues porque no tengas trabajo, sí. Porque no se te deje expresarte como tú quieres, porque no tienes trabajo, porque no tienes trabajo. Claro. Y al final lo que todos queremos aquí es contar historias o formar parte de una historia y puede ser muy frustrante si no te sale bien. Por eso digo que yo admiro mucho a todos mis compañeros y mis compañeras porque, o sea, no es por quedar bien ni nada, es que realmente en ese sentido es muy duro y por lo tanto te tiene que apasionar. Héctor Alterio decía a los chicos jóvenes, ¿cómo estás de la cabeza? ¿Cómo llevas el no? ¿Tú qué tal llevas el no? Yo ya con el tiempo bien, pero al principio fatal, claro.
Al principio yo no entendía nada. Yo me presenté en la Resat, la primera vez que me presenté en la Resat no me cogieron. Y yo no entendía nada. O sea, yo decía, ¿pero cómo no me van a coger? Y lo pasé muy mal y tal. Y recuerdo a mi madre diciéndome, pero si es que te van a decir que no un montón de veces, tienes ya que aprender esto. Y ahora ya con el tiempo... De hecho, es con el tiempo porque sí que muchas veces me han dolido noes, pero luego he visto los trabajos finales y en el fondo he entendido el no. He dicho, es que este personaje era más para este actor. Era más para oye, esta pero eso hay energía. que ser generoso, ¿eh? Bueno, sí, un poco, hay que tener un poco de deportividad, pero también hay que ser sincero y decir, no, es que yo todavía no podía hacer esto, o no, es que yo esto no lo hubiera hecho así como lo ha hecho este otro compañero y no le hubiera puesto esta energía, esta entidad, y está mejor así. Y cuando tú, por ejemplo, este año que has hecho Un amor, que es esa película de Isabel Coixet, que es realmente es maravillosa, es una película tan sutil, tú cuando ves tu personaje, que es un poco un capullo, ¿no? En toda regla, un poco mucho, ¿no? mucho, O sea, es sí. el buen rollero cabroncete que te quiere someter. Tú, ¿cómo te ves? ¿Cómo te has visto? O sea, porque tú has estado en mogollón de estrenos, de pases, de festivales y te has quedado. En algunos sí, en otros ya no. Ya no, claro. Pero no porque es que ya lo he visto y tal, ¿no? Y sobre todo es que yo hago mucho lo que haga el director o la directora. O sea, si el director o la directora se quedan, yo me quedo. Si dicen, vamos a tomar una cerveza y luego ya venimos, nos vamos. O sea, también un poco a asistir a tu equipo, ¿no? Pero bueno, a mí el personaje realmente, o sea, es que luego nosotros hacemos los personajes, pero luego tiene mucho que ver el montaje. O sea, hay muchos otros factores que dan el resultado final del personaje. Entonces yo no era muy consciente de lo que... o sea, yo sabía más o menos lo que quería hacer o por dónde yo quería transitar. Lo que pasa es que pasaba una cosa en el rodaje y es que cuando yo terminaba, Isabel terminaba la toma y cortaba, pero cortaba partiéndose de risa. ¿Isabel sí? Sí, se reía mucho, pero yo creo que se reía porque hay algo del personaje que sí que es reconocible. Entonces yo había veces que decía, ¿estará funcionando? ¿No estará funcionando? ¿Se está riendo? Pero ella me miraba y me decía, está. Y yo decía, bueno, vale. Claro, luego ya cuando ves el montaje y sobre todo cuando ves toda la película, es cuando entiendes, tú incluso que has hecho ese personaje, entiendes casi más la pieza que significa el personaje en toda la composición, ¿no? Y tiene mucho también, es muy importante el trabajo de Laia porque ese es el trabajo que marca el tono de la película. Ahora, qué raro es vuestro trabajo, ¿no? Porque es como miraros los unos a los otros, mirar a la directora, a ver si todo ha ido bien. Yo creo es como una cosa... Es más consensuar una ¿sí? realidad con unas cotas, esa misma realidad paralela, que sí que no, con un código también que es muy importante, el ritmo, es un poco entender. Y yo hace ya mucho tiempo que me di cuenta de que si quieres estar bien en una película, sobre todo tienes que estar muy atento a la historia que se está contando. O sea, quiero decir, lo más importante es que tu personaje encaje bien en la historia y en el código. Por muy bien que lo hagas, si tu personaje no encaja, no va a funcionar. Si encaja es cuando van a decir, Pepito está bien, no, Pepito tal. Pero realmente fíjate lo que qué difícil esto para alguien que nos oiga, alguien joven que piense, ¿cómo puedo yo encajar? O sea, es todo como... todo muy, muy milimétrico, ¿no? Sí, y bueno, muy milimétrico y también muy, muy instintivo, porque al final es arte. También otra cosa que digo mucho es que hay que hacer caso al instinto, incluso a las primeras sensaciones. Luego tienes que ser todo coherente, ¿no? Pero bueno, si tienes un buen guión que es coherente, funciona. Y ese Hugo chaval, de que ya estaba a los 14 en el teatro, ¿cuándo empieza? Dice, yo quiero eso. Sí. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo es ese pan? Bueno, hay un momento súper decisivo en mi vida y es que dejo de trabajar de electricista con 20 años y empiezo a trabajar de noche y a estudiar teatro. O sea, cuando ya yo realmente, y es mi madre la que me anima realmente a esto. Y yo ya ahí sí que me lo creo. Bueno, con 20 años es que tampoco tienes mucho que perder.
Y yo creo que es un muy buen momento para tirarte de cabeza porque no hay miedos, no hay mucha conciencia tampoco, con lo cual no hay tampoco referencias de decir que estoy haciendo, mi vida no va a ir. O sea, yo además es que esto era algo que yo quería de siempre. O sea, yo siempre he sentido esta pulsión desde pequeño. Entonces, pues sí, a los 20... pegué volantazo totalmente, tampoco tenía mucho que perder, la verdad. Yo estaba trabajando en la construcción, o sea que no había, o sea, quiero decir que muy bien, y creo que cobraba más dinero que ninguno de mis amigos por aquel entonces. Claro, sí, claro. Pero bueno, que no era lo que me motivaba, ¿no? Y me metí ahí de cabeza y bueno, fueron 3 años de estudio, el último además en la RESAT, y sin poder terminar la carrera en la RESAT porque ya me empezó a salir trabajo. Qué guay, ¿eh? Eso. Sí. Eso. No, yo sé, por eso digo que yo me siento muy afortunado. O sea, yo sé que yo he tenido... Tú eres ese 8% de los intérpretes que trabajan. Pues sí, es una pena que sea tan pequeño el porcentaje, pero sí. Por eso digo, y luego yo sé que a lo largo de mi carrera y sobre todo en los inicios he tenido potra. Luego he estado ahí y he currado como un bestia y sí, pero soy muy consciente de que ha habido también otros factores. ¿Y tú cómo te hubieras imaginado si te hubiera ido mal? Es un poco cabrona la pregunta, pero la sensación de que en vuestra profesión el fracaso es más doloroso que para los demás, que puede ser me quedo sin trabajo. Sí, no lo sé. Supongo que algo relacionado con el audiovisual, no sé en qué sitio, o algo relacionado con el arte. La música también me tiraba mucho y me gustaba muchísimo, que ya lo tuve que aparcar. Pero bueno, es que nunca se sabe, no lo sé. Ahora, es que este año has hecho un montón de películas. La serie Mentiras pasajeras, Un amor, Pollo sin cabezas, Faro, y el día 14 se estrena Buscando a Coque, que ya hablaremos de ella porque es una maravilla. O sea, es una comedia que tienes que petarlo. Bueno, no es que vayamos a hablar de ella, vamos a hablar de ella. Porque antes a lo que quería llegar es que tú estás encarnando al nuevo hombre un poco perdido, ¿no? Al nuevo hombre... sí, o sea... Sí. Yo este año digo, ostras, los papeles que tiene es que son de este tío de 40 años que está perdidísimo. Sí. Entonces, me hace mucha gracia que te hayan visto a ti. ¿Tú cómo definirías la masculinidad de tu generación? Yo creo que porque tenemos una oportunidad de, por fin, de mostrar vulnerabilidad en general. Y es algo muy interesante de actuar. Porque primero es muy bueno para ti a nivel personal trabajar eso. Y luego creo que es muy interesante. O sea, yo creo que a los personajes hay que entenderlos. Yo creo que más que entenderlos hay que quererlos. Porque es maravilloso no entender a un personaje. O sea, no coincidir con la moral de un personaje, no coincidir con... Claro. O no coincidir con los recursos que tú tienes con los que tenga tu personaje. A lo mejor tú tienes más recursos y dices, ¿pero por qué hace esto mi personaje? Pero es maravilloso no entender del todo. Sí. Que el personaje tenga contradicciones, pero ya si encima el personaje es vulnerable. Porque eso es otra cosa que también aprendí con el tiempo, y es que lo primero que tienes que aprender de un personaje son los puntos débiles, más que su fortaleza. Tendemos siempre a hacer personajes potentes, fuertes y tal. Y no. Había un actor que se llamaba John Cazale, se escribía, mítico, de los años 70, 80, compañero de Robert De Niro, creo que fue pareja de Meryl Streep. Y, no sabía que había. Sí, y este hombre murió muy joven, tuvo cáncer. Era uno de los hermanos del Padrino. Y este hombre... yo lo tuve que un poco estudiar para un personaje hace ya tiempo, y me di cuenta de que trabajaba desde ahí, de que mientras que el resto de los actores de la época grandes, Robert De Niro, Al Pacino, que bueno, Al Pacino sí que es muy inteligente también y también buscaba ahí, pero Robert De Niro
sí lo hacía, pero Robert De Niro tenía una cosa como sí, son de una sola muy pieza, masculina, ¿no? muy potente, muy fuerte, y le funcionaba muy bien. Y aún así caía, se dejaba caer, pero John Casal no. John Casal iba directamente a meterse en su vulnerabilidad, en sus puntos débiles. Era lo que buscaba de los personajes. Y para mí es vamos, una máquina y un súper ejemplo. Yo creo que tú últimamente has interpretado a ese tipo de que muchas veces estaban escritos por mujeres. Bueno, en Un amor es un manipulador que se lo cree, que es un poco también muy, muy duro, ¿no? Ver cómo este tipo de hombre te está manipulando, te quiere someter y tal. Pero, por ejemplo, en Mentiras pasajeras o en Buscando a Coque, son estos losers un poco que no saben muy bien dónde están. O sea, es un nuevo hombre que está un poco tirado por ahí en una cuneta y dice, ¿yo qué hago aquí? No sé muy bien cómo moverme. Sí, porque además hay una edad en la que la masculinidad joven y fuerte ya no te funciona. Ya no hay... O sea, quiero decir, si vas a competir por ahí, es una chorrada, no hay nada que hacer. Y por otro lado tienes que ubicarte. Y por otro lado también la sociedad evoluciona. Y la conciencia también. Entonces, es muy guay hacer o levantar personajes que realmente están pues, un poco en tierra de nadie, ¿no? Es muy divertido. Bueno, vamos a hablar de Buscando a Coque, que se va a estrenar la semana que viene, el día 14, y es una comedia, es la ópera prima de Teresa Bellón y César Calvillo, que son director y directora y guionistas que han hecho de verdad es que tenéis que ver los cortos, Cariño, me he follado a Bumburi, Una noche con Juan Diego Boto y No es fácil ser Gorka Ochoa. Y son historias sobre gente que adora a estos iconos pop que tú mismo eres. Podría ser Una noche con Hugo Silva o Cariño, me he follado a Hugo Silva. Tú eres bueno, yo me acuerdo en Málaga que os arrancaban las camisas en los principios del Festival de Málaga, y tú siempre has mirado esa postura tuya, como esa situación de estrella, como no me lo puedo creer. No, o sea, un poco como... Siempre has dicho, pero ¿qué está pasando? O sea, tu propia personalidad como estrella es como que no, tenías cara de no me lo creo. A mí me costó mucho gestionar la fama al principio, pero bueno, esto es así, es que la fama es súper absurda. Quiero decir, es un poco... O sea, no es fácil. Y al principio, además, es mucho más fuerte, mucho más efervescente, mucho más explosiva y encima lo comprendes menos, porque es una condición... Nosotros nos miramos a través de los ojos de los demás un poco, ¿no? El reflejo de los ojos de los demás, y cuando el reflejo de los ojos de los demás es algo súper distorsionado y monstruoso, no entiendes nada, te desubicas mucho. Entonces mi primera reacción fue, esto no va conmigo. Claro. Pero no, creo que lo interesante es, bueno, es que esto es lo que hay. Y hay que gestionarlo, y hay que aceptarlo, y hay que buscarlo. Pero bueno, también yo he contado con el tiempo, y el tiempo recoloca y calma mucho. Entonces ahora es otra historia, ahora es muy amable, la gente es súper cariñosa. Soy como el tío o el primo que ven de vez en cuando, es otra cosa. No es no sé quién, ¿no? No, es que yo me acuerdo en esa época, decían que Mario Casas iba a las fiestas con guardaespaldas porque le arrancaban cuero cabelludo, o sea, unas pasadas tremendas. Pero precisamente en esta película, Buscando a Coque, que tú interpretas a un fan de Coque Maya, y Alexandra Jiménez, tu pareja, es que no quiero hacer spoiler, no quiero hacer... Bueno, es el principio de la peli, no pasa nada, se puede decir. Pero es muy interesante lo que le pasa, cómo nos proyectamos en los ídolos y perdemos la identidad. O sea, ¿qué es lo que querían hacer Teresa y César? ¿Cuál es la idea? Porque nos pone a los fans en una situación muy ridícula. No, a ver, yo creo que es normal tener ídolos, y además yo, por ejemplo, he tenido muchos ídolos, pero a lo mejor luego en el tiempo se va calmando, pero en mi memoria o en mi memoria cultural sí que quedan mis ídolos, incluso mi vida, yo la recuerdo por el disco que sacó, no sé, en esta época sacó el disco tal... Sí, yo recuerdo, por ejemplo, unos Reyes, que fue cuando Michael Jackson sacó Bad, y me regalaron el cassette de Bad, por ejemplo, ¿no? Estas cosas que quedan en la memoria y que ya forman parte de tu memoria, bueno, de tu vida, es tu biografía. De tu línea vital, ¿no? Y mi personaje tiene esto con Coque Maya,
pero aparte el mito ha sobrevivido a sus vivencias y ya es, o sea, él es súper fan de Coquemaya. Y claro, pues su mujer, lo voy a decir, no pasa nada, su mujer se acuesta con Coquemaya. Entonces, claro, siempre se fantasea mucho con qué mito tuyo yo dejaría que te acostaras, ¿no? En las parejas. Sí. Pero esto no es, que esto es, yo tengo que gestionar que mi pareja se ha acostado con mi mito. Entonces, Claro, es como sí. Y luego hay algo de comedia romántica, porque es una comedia romántica. una comedia romántica para el Día de los Enamorados total. Total. Lo que pasa es que la premisa de la comedia romántica también es distinta. Normalmente la comedia romántica es chico conoce chica o chico conoce chica y pasa el tiempo y luego se vuelven a encontrar, lo que sea, ¿no? Hay muchas fórmulas. Pero esta fórmula es chico lleva casado con chica o chica lleva casado con chico, 19 años, se quieren muchísimo, ya son el pack, pero pasa algo que es una bomba y hace que se tenga que replantear todo. Entonces tienen una búsqueda, porque encima la locura es que van a buscar a Coquemaya a Miami, que no saben ni dónde está, o sea, es como todo, pero van en pack, en ningún momento, o sea, hay... Jo, es que eso también es un análisis de la pareja muy dura, ¿eh? Y todas las conversaciones que van teniendo durante ese viaje, realmente es un viaje para ellos mismos, o sea, van planteándose una serie de cosas que son súper profundas, todo en clave de comedia, con unos diálogos de verdad, con una agilidad y con una comedia súper divertidos, pero que es que realmente es que es todo muy profundo, o sea, les adoras enseguida, adoras a estos personajes. Yo fue lo que me pasó cuando leí el guión, me reí mucho, pero sobre todo me pareció súper tierno, porque son dos personajes que es que les tienes que querer enseguida. Y está Coquemaya. Sí. La verdad es que yo prefiero que esté Coquemaya a Bunbury. Es más simpático, ¿no? Es que Bunbury es tan borde. Bueno, yo Bunbury no lo conozco. No, quiero decir, el aura que tiene Sí. Bunbury es como de... A ver, qué miedo me da Bunbury. realmente lo que sobre todo se buscaba era una figura mítica. Pero claro, es que Coque además es actor. Es muy buen actor y es tan buen actor que tiene el sentido del humor y la distancia de interpretarse a sí mismo, pero interpretarse a sí mismo en la cabeza del espectador. O sea, se ríe de su figura, hace un capullo. O sea, entonces es todavía, o sea, es la triple voltereta. O sea, Totalmente. Es fantástico. Y luego ha sido muy guay. Es que es muy buen actor, Coque. Sí, o sea, sí. Bueno, ya lo era, ya lo sabíamos, pero llevaba mucho tiempo sin hacer cine y tal. Estaba muy centrado en la música y de repente llegaba al set y es una maravilla. O sea, ¿Y quién es tu ídolo para el que tú te pondrías nervioso? O sea, ¿te pones nervioso delante? Bueno, es que tú has trabajado ya con Almodóvar, o sea, quiero decir... yo cuando trabajaba con Almodóvar, cuando rodé con Almodóvar, había veces que estaba con él en el set y mi cabeza decía, qué fuerte, tío, estás con Almodóvar, qué fuerte. Y yo decía, cállate. Sí, me pasaba eso. Y yo decía, cállate, hombre, es un profesional, Hugo, no pasa nada, venga, ya está. Pero sí que me pasaba. O cuando iba al set decía, madre mía, que estoy yendo a trabajar con Almodóvar. O sea, es que eso es precioso. Pero luego la atmósfera que había en el rodaje era todo lo contrario. Era de súper juego y súper divertido. Aún así, yo me iba luego a casa y decía, qué fuerte, güey, fuerte. O sea que... ¿Qué pasa? Claro que pasa. Claro. ¿Y tú eres más de ídolos de cine o de música? Porque tú... Yo he sido mitómano de música, sobre todo en mi juventud. Y ahora ya es un poco... Ahora ya, digamos que me gustan... O sea, ahora ya de repente estoy empezando a tener ciertos mitos literarios, pero creo que mi ansiedad ha ido calmándose en ese sentido. O sea, yo ya no soy tan, ¿sabes? No flipo tanto. Sí que ha habido veces que, por ejemplo, una vez me choqué con Champagne de una manera súper absurda. O sea, estaba en una terraza en Madrid y vi a Penélope, creo que estaba Javier también, Carlos Bardén. Entonces les vi y dije, hey, ¿qué tal? Y según les dije, hey, ¿qué tal? Pum, me choqué con alguien, me giré y era Champagne. Y claro, yo vi a Champagne con su vena en el brazo y dije, hostia, o sea, no soy tan... O sea, por supuesto, me flipa, ¿no? Pero sí que hubo un momento de descoloque de decir, hostia, que Champagne. Y no dijiste nada. No le dije nada. No, eso es otra cosa. Yo no dices nada. No digo nada. Bueno, que el otro día estuvo Miguel Ángel Silvestre y decía lo mismo, que se había encontrado a Jake Gyllenhaal y que no le dijo nada. No. Yo nunca... No, en serio, he visto gente muy, muy potente y no me... Si surge y tal, sí, pero si no, la verdad es que no intento no decir nada.
Y bueno, estamos en este fin de semana en el que está todo el tema de los abusos que yo creo que tiene, no sé cómo lo estás viviendo tú, la situación de que está cambiando la industria. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Es una agresión a la industria o es una oportunidad? Yo creo que es bastante significativo, es muy impactante. Creo también que hay que reflexionar mucho. Pero a mí, ¿sabes lo que creo que me daría mucha pena? Es que esto se quedase en que esto pasa en esta industria. Claro. Porque creo que no. Esta industria tiene mucha visibilidad y a lo mejor eso puede ayudar. Pero espero que esto no sea una moda o que esto directamente se le atribuya solo a una industria. Porque creo que esto es el día a día. Y esto pasa en oficinas y en bares y en todo tipo de ámbitos. Entonces yo espero que lo bueno que se saque de esto, de esta visibilidad, es sobre todo pues que la gente que ejerce abuso de poder se lo empieza a pensar. Sí, eso realmente es un cambio que está aquí y es verdad que los que del cine y el deporte tenéis el foco ahí encima, pero es verdad que es una posibilidad de cambio total. Y ¿cómo, entonces, tú vas a los Goya este sábado a Valladolid? Hombre, claro. ¿Estás durmiendo bien? Sí, estoy durmiendo bien. ¿Ah, sí? Sí, dormir, duermo bien. ¿Pero te despiertas? ¿Tienes...? No. Estoy bien. Estoy muy ilusionado, es que no te lo voy a negar. O sea, yo claro que sí, que estar nominado es una gozada, pero yo, como todos mis compañeros, quiero que me lo den. Estamos todos igual, claro. Pero... No, he pasado muchos nervios, sí. Pero los he pasado por lo nervioso que sabía que me iba a poner. En Los Feroz, por ejemplo, me puse muy nervioso cuando llegaba, porque además fue la categoría súper pronto y dije, joder, ya. Entonces hubo un subidón, además noté todos los nervios de la mesa, o sea, se pasan muchos nervios. Pero ahora estoy en un momento, creo, bastante relajado en ese sentido. O sea, creo como que estoy diciendo, bueno, ya me tendré que poner nervioso en el momento y ya veremos. Has trabajado con Isabel Coixet, que es... a mí me sorprende que Isabel Coixet no tenga más reconocimiento en España. Isabel tiene mucho reconocimiento fuera. ¿Qué dirías? ¿Qué has aprendido de este rodaje con Isabel? Mira, Isabel ha sido una de las mejores experiencias de mi carrera. Es de una inteligencia emocional salvaje. Es una directora que te está dirigiendo y tienes la impresión de que no te está dirigiendo. O sea, llega hasta ese punto. Es una directora que ve la toma, ella rodándola, o sea, ella opera. Sí, porque ella es operadora. Entonces hay algo como que la tiene enseguida. La atmósfera que crea y el equipo que crea es fantástico. Los temas que toca sobre todo los temas que toca en sus películas son para mí de una dimensión, de una sutileza extraordinarias. Y luego hay algo sobre todo de humildad y de hacer equipo que de verdad que me ha fascinado. Y para mí sería maravilloso volver a tener esa experiencia. O sea, a mí me ha encantado. Bueno, a mí me gusta mucho que Isabel siempre dice que yo quiero ganar, que yo quiero ganar, dejadme en paz, que no vamos aquí a jugar. O sea, es una mujer tan directa, tan tal, que bueno... Da igual que ganes o que no. Eso pues, dicen. No, es verdad. Que sí. No, claro. Es maravilloso haber hecho un amor. Sí. Es maravilloso, sí. Es un regalazo. Y Buscando a Coque, que también es otro regalo. Hugo, muchísimas gracias por venir a la Script, por hablar un poco de tu vida y de tu trabajo. Así que... Muchas gracias a vosotros, de verdad. Bueno, pues seguimos en la Script. Y seguimos en la Script con la mujer del año, Elena Martín Jimeno. Elena, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Si no habéis visto Criatura, está en Filmin. Si no tenéis Filmin, os vais a casa de alguien que tenga Filmin, pero tenéis que ver Criatura. Está en los cines ahora, otra vez. ¿Ha vuelto a los cines? No, sí. No sé, ahora está diciendo, no sé si ya hoy, pero creo que sí. No, se va a emitir el jueves, será el viernes. Entonces, claro, los estrenos, o a lo mejor la han mantenido.
Es una película que se estrenó en Cannes, que ganó el premio Mejor Película Europea en la quincena de los cineastas, que antes se llamaba de los realizadores porque solamente era de ellos. Y llevas 6 Gaudís, dentro de nada los Goya, es que llevas un mogollón. ¿Qué tal estás? Estoy bien. Hoy estoy muy bien. ¿Hoy estás bien? Sí. Yo creo que la resaca de los Gaudí me ha sentado súper bien. A veces una palmadita de aprobación externa sienta muy bien a una. Ya. Quita un poco el síndrome de impostora y reafirma la posición. Estoy contenta porque también hay una parte de final de ciclo que... Claro, es que una película... ¿Cuántos años llevas con Criatura? Pues desde 2018. 5 añitos. Sí. O sea, te estás despidiendo. En los Goya ya te despides de... Yo sí. O sea, la peli existe y la peli seguirá ahí y la peli ya es de otra gente. Pero yo me despido. Me despido. Tengo un par de cositas más, pero estoy intentando ya como ir vaciando la agenda de Criatura, porque también hay que tener espacio para hacer otras cosas. Claro. Bueno, luego hablamos un poco de lo que Criatura es una película sobre el deseo sexual de una niña, una adolescente y una mujer, cómo lo ha manejado desde la represión con la que nos hemos criado, pero me gustaría antes de hablar de esto, hablar del éxito, porque en este año estamos viendo, en los últimos años, muchas directoras con éxito, y has dicho lo de la impostora y me ha parecido interesante. ¿Cómo te llevas con el éxito? ¿Cómo nos llevamos con el éxito? Pues yo creo que es un tema muy interesante a tratar y un tema muy interesante a tratar en relación a la salud mental también, porque creo que, claro, el éxito es muy subjetivo y también depende, igual que el poder, depende de qué lo atraviesa, ¿no? Depende con quién te compares. Eres una persona más o menos exitosa, depende del territorio en el que te enmarques, depende de muchas cosas. El éxito depende a veces de una misma, pero también a veces de factores externos, de factores de clase, de factores, ¿no? Muchos factores. Y yo creo que, yo lo que he aprendido, y esto creo que seguiré aprendiendo, es que realmente una tiene que saber identificar dónde está dentro de sí ese éxito. Porque justamente en la fase de promoción hay momentos preciosos. De repente, pues eso, ¿no? Una buena entrevista, que te preguntan tal, ¿no? O una ceremonia de premios donde te sientes vista. La selección en Cannes, el estreno en Atlántida fue precioso también. Un intercambio con el público, pero realmente luego hay muchos momentos en los que estás tan hacia afuera haciendo un trabajo de presentar, vender, ¿no? Sí. Que hay una desconexión con una misma y cuando hay desconexión hay muy poco goce. De eso a la peli también. Y entonces a mí me ayuda mucho recordar momentos de verdadera emoción conectados con la creación, porque creo que el mayor éxito, y no sé que suena cliché, pero de verdad, lo digo con el estómago, para mí el mayor éxito es haber hecho la peli, haber visto un corte de la peli después de todo el proceso y decir, me gusta. Oh, eso es precioso. Para mí eso es su película soñada. De esta parte de mi vida, sí. Espero que dentro de unos años piense, ¡ay, qué película! Ahora lo he hecho mucho mejor, ¿no? En plan, me encantaría decir esto. Bueno, pero es también como respetarse un poco a la Elena que... Yo eso sí que lo he sentido mucho. Que yo cuando era muy joven, a los 15 años, decía, me faltaré al respeto en el futuro. Como que sentía que no me miraba, no me veían mi propia familia. Y yo pensaba, mantener la dignidad de quién eres por dentro, ¿no? Esa sensación la tenía, luego ya la he ido perdiendo. Es que es muy difícil. Sí. Es muy difícil. O sea, es que, no sé, lo has dicho muy bien, mantener esta dignidad de quién eres requiere de espacios de conexión, de espacios de soledad también. Sí. Requiere de tiempo, para mí muchas veces, y tener tiempo es un privilegio. Sí, eso es verdad. Bueno, para quien no habéis visto Criatura, cuéntanos así el nudo por el que tú hiciste Criatura, ¿qué querías contar?
una vez más, ya va a ser la última. Nunca más va a volver a tener que decir criatura. Mira, ahora últimamente me gusta responder esta pregunta porque hace mucho ¿Ahora? atrás. ¡Toma ya! No, porque siempre tienes que hablar a gente que no ha visto la película. Claro, claro. Entonces es súper importante que... Sí. Divulgar es muy importante. Pues mira, la idea de criatura surgió de un momento que voy a responderte con mucha sinceridad porque yo soy muy fan de este programa y tenía muchas ganas de esta entrevista. Muchas gracias. Acepto esas gracias con mucho amor. Pues mira, surgió de un momento en que el tema del deseo me atravesaba por muchos lados, ¿no? Yo creo que por mucho que intentes como asociarlo a un hecho concreto, siempre son muchas cosas a la vez. A veces hay como temas que te hablan y por algún motivo aparecen en varias situaciones y dices, no sé, esto me toca, claro. ¿no? Y uno de ellos fue, que esto es lo que he contado más, que yo estaba haciendo un proceso de creación con unas amigas, estábamos haciendo una performance con un colectivo que se llamaba Pussy Picnic y hablábamos sobre el cuerpo, sobre la identidad, experimentamos con lo físico y surgieron unas conversaciones en que compartimos experiencias de despertares sexuales o de primeras veces, compartimos experiencias de adolescencia, momentos de vergüenza, momentos que ahora nos parecían preciosos pero que en ese momento nos hacían sentir culpables, otros momentos no tan agradables, momentos abusivos, y algunas de ellas empezaron a contar experiencias de primeras masturbaciones en la infancia. Y yo no tengo recuerdos de eso. Y me pareció fascinante. Porque aunque yo no tenga recuerdos de eso, me emocionó de una forma que pensé, yo esto lo he vivido. No tengo una imagen, pero esto lo he vivido, ¿no? Y fue eso y que yo le contara a mi terapeuta, a Berta, oye, este tema, ¿no? Como, además, el deseo es un tema que siempre me ha interesado en la ficción, ¿no? Siempre he estado buscando y me ha costado mucho encontrar algo que me hable. Y con su ayuda empecé a investigar y luego, al cabo de un tiempo, un año, se sumó Clara Roquet, que fue ya para mí un poco... La directora de Libertad. Sí. Y ya ahí empezó como realmente a gestarse la película. En la película se ve Mila de niña con su exploración, su relación con su cuerpo, la adolescente, y tú como actriz en tu edad. Y hay un personaje, o sea, Alex Brendemul, bueno, esta película tiene 4 candidaturas a los Goya, que son los 3 actores, los 3 intérpretes, y tú como directora, lo cual es una pica en Flandes en este país, porque ya sabes, bueno, ¿qué te voy a decir? Que a las directoras solamente les dan la candidatura de dirección Nobel. Entonces, hay un personaje que me gusta muchísimo, que es el de Clara Segura, que es el de tu madre, que es una madre como de mi edad, ¿no? Una madre que ahora tiene 50 o 50 y tantos. Bueno, entonces yo pensaba, hemos sido cómplices. O sea, yo, aparte, como he pensado, he sido cómplice en el acallar, en la relación con el sexo, con el deseo, y me ha producido una perturbación terrible. O sea, y digo, bueno, se fija en el padre, pero ella es una... Me parece impresionante cómo apuntas a las madres. Qué bien que lo digas, porque con Clara nos dimos cuenta, cuando ya estábamos acercándonos a la última versión de guión, que siempre habíamos pensado que esta película, como de alguna forma es una revisión del mito de Edipo, siempre habíamos pensado, no, esta película va de daddy issues, ¿no? Pero hacia el final del proceso de guión dijimos, no es verdad. Parece que va de daddy issues, pero va de mommy issues, porque la película en realidad empieza con que Mila se muda a la casa de su abuela materna, donde había crecido su madre. Con la casa todavía a medio deshacer, con las cosas de la abuela que esconden, ¿no? Como que hay un... Sí, esconder al muerto, ¿no? Sí. Y ya que desaparezca. Y la peli no se resuelve hasta que madre e hija no tienen una conversación donde hablan de su relación, pero también hablan de la relación de la madre con la abuela. O sea que en la película yo creo que se enfoca el encalle, ¿no? Como el complejo en la relación con los hombres, pero la solución en la relación con las mujeres. ¡Qué maravilla! Porque en realidad hasta que no se sana el vínculo del linaje femenino, ella no puede ir al mar a bañarse. Pero no nos habíamos dado cuenta. Claro, no era una cosa película que a mí me ha abierto
O sea, no un complejo de culpa, sino la sensación de una responsabilidad que también te viene en la formación que recibes como mujer y que tiene mucho que ver con el silencio, ¿no? Con este silencio que últimamente se ha roto y que, claro, antes estábamos hablando con Hugo Silva que decía, bueno, es que es que la masculinidad de su generación de hombres de 40 y tantos, que están súper confundidos, como diciendo que yo no soy como ellos. Y entonces yo creo que habéis abierto como un volcán. O sea, una sensación volcánica de, madre mía, ¿en qué momento de corrimiento de tierras? Es que a mí me parece un terreno súper fértil. O sea, a mí me parece bueno, y además, no solo, o sea, yo creo que esta sensación de fragilidad, de no sé cuáles son mis pilares, o sea, no sé cuáles son mis convicciones, bueno, o más que no sé cuáles son mis convicciones, igual algunas de las que yo había tirado, mi perspectiva del mundo era así, ¿no? Y cuando empiezas a abrir la perspectiva hay muchos más caminos y también hay una cosa con la que lidiar, que no tiene por qué ser la culpa, pero sí una responsabilidad. Claro, es la responsabilidad. Y yo no me siento libre de eso tampoco. ¿No? O sea, por ejemplo, Yolanda se hizo un discurso maravilloso en los Gaudí este domingo sobre la presencia de mujeres, bueno, y de actores, actrices racializadas en nuestro cine. Y para mí es un tema que en los últimos años he tenido mucho interés en leer, en investigar, porque... Es que hay una no presencia. Claro, o sea, me refiero que el privilegio también nos atraviesa a nosotras y nosotras también tenemos la responsabilidad, ¿no? Para mí todo el proceso de coescritura con los Javis de Veneno, más lo que llevaba yo de antes, ¿no? De empezar a informarme, a empatizar sobre las realidades trans. También es que a mí esa puesta en duda de mi identidad en relación con las otras, a mí me hace crecer, me hace ser una persona, yo creo, más interesante en realidad. Bueno, de hecho, en los últimos años tú formas parte, no sé de la generación, sí, de la generación de la ola de directoras catalanas, que no hay una ola de directoras vascas como la vuestra, con esta generación, y que evidentemente salís del privilegio de la burguesía. Evidentemente, ¿no? Y entonces ahí estáis, no sé si estáis un poco como generacionalmente en terapia, porque todas os estamos mirando, o sea, de hecho las mujeres de mi generación nos miramos como diciendo qué pesadas son con la maternidad, pero... Sí, muy pesadas con la maternidad. Yo de momento aquí no puedo jugar. Pero os miramos como diciendo qué capacidad de autoanalizarse. Ya. O sea, yo en eso, claro, y además sois duras, habláis del privilegio, de esto, entonces, sí. ¿No tenéis la sensación de que os miran por todas partes? Sí. Depende de cómo nos miren, ya me parece bien, porque hay una cosa de decir, sí, estamos aquí, pero sí, estoy de acuerdo que hay una cuestión, yo creo, del analizar de dónde venimos y dónde estamos, que tiene mucho que ver con una dinámica terapéutica, que no tiene solo que ver con la terapia, sino también con un cambio en el modelo de educación, ¿no? Como de qué forma nos hemos relacionado. Cómo yo me he relacionado con mis padres seguramente no tenga nada que ver cómo tú te has relacionado con tus padres, ¿no? Y esto de generación a generación va generando nuevos vocabularios para hablar de las emociones, para hablar de lo humano, ¿no? De alguna forma. Pero sí, yo tengo la sensación también de que, bueno, a mí me gustaría decir como apunte, no me quito ningún tipo de responsabilidad en eso, y yo me siento muy... Bueno, que hago un trabajo que me permito ser dura conmigo misma en relación a eso, a pensar sobre mi privilegio, porque creo que es lo que toca hacer. Pero también me gustaría decir que nuestras realidades son muy distintas. Sí. O sea, que cuando hablamos de las directoras, hay algunas que hemos estudiado en la universidad y otras que son autodidactas que no estudiaron en la universidad. Hay unas que vienen de familia muy privilegiada, otras que venimos más de familia de clase media, media alta, otras que vienen de pagarse los estudios y de estar currando en mil cosas. O sea, que lo digo solamente como por respeto a mis compañeras, como no...
porque yo tengo el discurso automatizado, porque obviamente formamos parte de una minoría, ¿no? Pero, claro. Porque solo poderse dedicar a esto ya es un privilegio. Totalmente. Pero sí que creo que es importante saber que llegar aquí, para algunas, ha sido muy difícil. Entonces, que no quitarles mérito, ¿no? Pero igualmente eso no quita, ¿no? Porque los discursos van siempre en paralelo, ¿no? Eso no quita que hay muchísimas voces que quedan por contar. Que hay muchas voces que están en el camino. Sí. Y que no... O que ni están en el camino porque no hay ni espacio para planteárselo. Sí, y eso es algo que es nuestra responsabilidad seguir diciendo. Y no solo seguir diciendo, sino seguir actuando, porque muchas veces no lo hemos hecho o no lo hacemos todavía. Me incluyo. Sí. ¿No? En repensar los personajes, en diversidad en el equipo, ¿no? O sea, yo creo que esto es importante seguir siendo muy exigentes con esto o empezar a hacerlo, depende en qué punto esté cada una. Y tú, ante los Goya, ¿cómo te presentas? ¿Cómo te vas a ir a Valladolid? ¿Con el alma tranquilo? ¿Tú eres también de las que no duermes desde hace una semana por esa acumulación de premios, de éxitos, de quedarse en las... ¡Ay, no me he ganado! A ver, sinceramente... Sí, claro. Yo en los Goya no soy favorita. Entonces yo voy... Está bien ser realista. Claro. Entonces yo voy de fiesta. Ah, o sea, yo voy a celebrar... Es muy bonito que hay muchas amigas nominadas. Esta sensación de generación de repente te das cuenta de, ostras, tenemos un pie en la industria. Como bueno, que este año encima ha dicho que hay un 61% de las nominadas. Claro. O sea, que es guay porque aunque no sean de mi equipo de la película, hay muchas amigas en la ceremonia, están los Javis presentando, ¿no? O sea, me hace mucha ilusión este fin de ciclo. Tengo mucha ilusión y yo tengo más esperanzas en mis actores que en mí, en estos premios. Pero para mí es un honor estar allí. O sea, me parece brutal estar con estos nombres. También, ojo, es un honor brutal, pero no pienso que no lo merezca. Estoy haciendo este ejercicio. Ole, me parece bien. Porque si no, yo también me hago unos discursos en la cabeza que no molan. Pero también una tiene que ser realista, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso a mí también me permite ir tranquila. Qué bien. Oye, y con los Javis, que tú participaste en el guión de Veneno, ¿cómo, que eres muy buena describiendo realidades, ¿qué están representando los Javis? ¿Qué momento nos están representando? O sea, yo el otro día estuve en un concierto que ellos hicieron de la Mesías. Sí, y entonces estaba Almodóvar y yo miraba a Almodóvar como diciendo, ¿qué estará pensando Pedro? Y luego, ¿qué están representando ellos? ¿No? O sea, me parecía todo tan loco que yo estaba viendo a Jesucristo, el rey, y yo. Entonces yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Y pensaba, que alguien me lo explique. Tú que has estado dentro... Y esa soy yo. Sí, vale. Por ejemplo... Pues yo creo que es muy interesante su figura, que representan muchas cosas que aparentemente pueden ser contradictorias y no tienen por qué serlo, ¿no? Porque a mí me gusta mucho su conexión con la cultura pop, y cuando digo cultura pop es cultura pop. Sí, es YouTube. Y no solo YouTube, ¿no? Como todo el conocimiento que tienen ellos de la historia de la televisión española, por ejemplo, ¿no? Como de... yo tuve un momento del Diablo Viste de Prada con ellos haciendo la Veneno, porque yo no había visto ningún programa de estos en los que aparecía Veneno en su época. Yo no había visto ninguno y ellos confiaban mucho en mí por otras cuestiones, ¿no? Por mi visión política, tal. Y un día me hicieron una intervención y me dijeron, Elena, ¿tú qué te crees? ¿Que puedes estar haciendo esto y no haber visto ni un programa de tertulias? ¿No? Y me sentía en Hathaway cuando Meryl Streep le dice, tú no puedes aquí ir hecha un Cristo y no vestirte bien si estás trabajando en la moda, ¿no? Y fue muy bonito porque dije, es que tenéis toda la razón, que soy una snob. O sea, tengo que... ¿no? En plan... Hay que verlo todo. O sea, que tú tampoco sabías... Es que yo no había visto a Tamara en los 90. Estaba haciendo otras cosas. Yo no. Claro, entonces... yo no tengo ese conocimiento. Claro. Es una cuestión... Creo que también es una cuestión territorial. Creo que en la televisión catalana hay menos tradición de este tipo de programas, para lo bueno y para lo malo. Y entonces yo no estaba tan conectada con este universo que me parece extremadamente interesante. Decías, su parte pop... Sí.
Y luego su parte de riesgo artístico, que realmente lo que me parece muy interesante es que como ellos son figuras públicas, digo una figura, pobres no, son dos figuras, pero están muy compenetrados. Son dos figuras públicas que juegan a hacer programas de televisión, que juegan a las alfombras rojas, que juegan a toda esta exposición mediática, pues ellos se ganan, ¿no? Se pagan a sí mismos la libertad creativa. Totalmente. Y eso es súper interesante. Eso es un movimiento muy interesante porque, claro, luego sale una serie como La Mesías que yo, como amiga, pero también como compañera de profesión, les di las gracias, porque es que muchas veces la industria no se arriesga a financiar relatos complejos, llenos de aristas, incómodos, y parece que eso no es para el público, porque el público es tonto, ¿no? Es una masa tonta que no entiende nada, y luego llega alguien que tiene suficiente poder, suficiente visibilidad como para decir, esto lo voy a hacer así. ¿No te gusta? Me da igual, lo voy a hacer así. Y luego es un éxito. Sí, eso ha sido heavy, ¿eh? Y es la única forma de mostrar, ¿no? Es empírico, en plan, ha funcionado. Entonces, si les funciona a ellos, ¿por qué no puede funcionar en otras cosas, no? Entonces, bueno, y me parece muy interesante en ese sentido que tengan esta figura de productores, porque entonces aparte ahora están soltando proyectos, están regando claro, el país de proyectos interesantes de otras personas. Porque de alguna forma pueden aplicar esa filosofía en cosas que no solo son las suyas, sino en cosas en las que creen. ¿Y tú crees que la Academia debería meter las series dentro? Porque que los Javis presenten los Goya, yo estaba pensando, que es una movida, es un movimiento político falso, o ¿qué está pasando? ¿Como una forma de meter las series, dices? No, sencillamente para que la Academia de Cine no se quede como haciendo una cosa que está totalmente, un poco solamente elitista, mirando a las películas de autor. A ver, es que yo preguntaría, ¿crees realmente que la Academia solo mira las pelis de autor? Porque podríamos cuestionarnos si las pelis nominadas en los Goya... La buena pregunta es... No, me refiero... Sí, totalmente. Creo que a nivel de como me incluyo, yo también soy académica, o sea, pero que creo que las películas sobre las que se pone el foco, Criatura igual es un poco una de las excepciones, porque es una película pequeña, mediana, pero en general la vista se pone... O sea, una cosa es la visión autoral totalmente, y hay muchas películas con mucha visión autoral, pero también hay muchas otras con una vocación muy, muy, muy de público y con presupuestos que no tienen nada que ver con el cine indie. Y pueden ser películas buenísimas, pero creo que la Academia no está enfocada al cine de autor solamente. No lo sé, no sé. El debate de incluir las series es un debate que a mí me cuesta porque no estoy... O sea, siento que no he dedicado suficiente tiempo a pensar en ello. Yo soy muy... O sea, yo veo muchas series. Me gusta mucho el lenguaje de las series. Creo que hay algo novelesco muy interesante, que tienes mucho recorrido para, si quieres, claro, si te interesa profundizar en los personajes. No. Las series que lo hacen es brutal, porque tienes ahí un recorrido increíble. O sea, que para mí tienen un valor artístico sin ninguna duda, ¿no? Que no es solo entretenimiento. Entonces, igual habría que poner en valor esto. Igual no son las series... La serie de éxito, pero que es una serie que realmente está pensada para el binge-watching, ¿no? Y que es una serie prácticamente fabricada desde el algoritmo para que la gente se enganche. Sí. O es una serie que está transmitiendo un contenido, que está contando una historia, que tiene una visión artística. ¿Y qué series te gustan esta temporada? Pues mira, yo no siempre voy por tendencias. Esta temporada he visto Los Soprano por primera vez. Muy bien. No la había visto. Y creo que, de hecho, por casualidad, vi el último capítulo el día que cumplía 25 años del estreno. Ostras. Sin saberlo. Y me fascinó. Me fascinó. Debo reconocer también que La Mesías ha sido para mí una experiencia muy cinematográfica.
Sí. O sea, también porque pude ver los 3 primeros capítulos en una sala de cine en San Sebastián Sí. con mucha gente y eso fue increíble. Pensé, las series también deberían ser un Sí. evento Sí, festivalero, ¿eh? Sí. De... comunitario, Sí. ¿no? ¿Qué más he visto? Es que claro, este año he estado muy por ahí, ¿eh? He estado muy para arriba, para abajo. Ya no recuerdo cuáles son estrenos de este año, cuáles no. He visto series catalanas como Això no es Suecia, Bueno, eso es maravilloso. Self-Tape, Autodefensa, Sí. que son 3 series que me han gustado mucho y me han hecho pensar. Sí. Bueno, pero me parece muy interesante esa mirada de la serie como, es verdad, es casi como la literatura por fascículos, que es verdad que permitía que el propio Quijote, que permite desarrollar los personajes. Y ¿qué hay de, cómo ves tú a la Elena de los 11, 12 años? ¿Cómo era? ¿Cómo la ves ahora? ¿Qué querías hacer en esos años? Yo en esos años estaba, creo que en un lowest point de mi vida. Fíjate, se habla poco de ese momento un poco triste, solitario, ¿no? Sí. De la primera adolescencia. Yo tuve una preadolescencia un poco dura, porque era una niña muy, muy tímida y tenía muchos complejos. Y este momento como de, ¿no?, que el cuerpo está creciendo y es como que todo está descompensado. Luego tuve una adolescencia muy bonita, pero sí que la preadolescencia fue como difícil y no recuerdo proyectar mucho, porque yo recuerdo que tenía recuerdo muchos pensamientos miraba a cualquier niña y pensaba, ojalá ser ella. ¿No? Como claro. Me costaba mucho identificarme conmigo, estaba muy perdida en ese momento. ¿Y tú no tenías redes? No. O sea, que has tenido una infancia blanca en ese sentido. Es que claro, yo creo blanca que empecé... en el sentido de cuadro de aburrimiento total, que no pasaban cosas, que eso también era importante, que no pasaran, ¿no? Ostras, ahora que lo dices no había pensado así. Realmente, si yo me comparaba tanto con los demás no teniendo redes, haber sido Elena de 11, 12 años con redes, igual me da un algo, ¿eh? Sí. Igual me da un algo. Eso está por ver cómo van a sentirse. Claro, yo tuve redes a los 16. 20. Fotolog. Yo ya no llegaba, ya déjate. Tenía Fotolog. Yo ya, dejarme en paz, porque es que el mundo es muy pesado, o sea, es muy pesado, tiene demasiadas cosas. Tiene demasiadas cosas. Y ya no hay quien lo aguante. Yo soy muy tecnolerda, yo Instagram y tengo Twitter, pero no sé utilizarlo. De vez en cuando me ayuda alguien a hacer un tweet, pero ya no. Madre mía, a mí me pasa al revés. Elena, pues te veremos otra vez dentro de 5 años cuando tengas tu próxima película, ¿o va a ser antes? Yo no podría prometer que sea antes porque soy una persona lenta en estas cosas. No, ojalá sea antes, porque tengo ganas un poco de que sea otro tipo de proceso. Pero claro, la gente que nos está viendo estará pensando, ¿cómo que en 5 años? ¿Y de qué vas a vivir en 5 años, en estos años? Pues voy a trabajar otras cosas. Claro, ahora tengo teatro, por ejemplo, de actriz también, trabajo de actriz y es una parte importante de mi carrera. En ocasiones escribo para otra gente o dirijo para otra gente. Bueno, es un poco para que se rompa el mito de que uno solo hace una cosa. No, y que te cae un sueldo todos los meses por hacerlo. Ojalá. Ojalá no. Bueno, Elena Martín Jimeno, que no sé por qué dices 2 apellidos, como León de Aranoa, ¿porque eres noble? No, mis apellidos ya explican que noble no soy. No, noble no soy. Mis abuelos les hubiera encantado ser nobles en lugar de deslomarse a trabajar desde los 10 años, pero no, porque, yo siempre firmaba como Elena Martín, pero en Creatura, justamente por lo que has comentado de la importancia del personaje de la madre, decidí que tenía todo el sentido del mundo firmar con los 2 apellidos. Oye, me gusta mucho eso, ¿eh? Pues ha sido un placer verte por aquí, te veré en los Goya, en todo lo que tú quieras. Y además, no hay fiesta de los Javis en los Goya este año. ¿No? Me han dicho que la fiesta que mola es la de Bayona. La de Bayona, vale. Pues ahí hay que pedir eso, hay que... Vale. Bueno, pues Elena Martín, muchísimas gracias. Vosotras y vosotros también. Nos vemos dentro de una semana. Hasta luego. Chao.